Bueno, nosotros el año pasado, no, la semana pasada hablamos rumbo hacia el fin de semana de todo lo que significaba Salsipuedes, lo que había pasado en Salsipuedes, lo que estaba pasando en esos días. Me acuerdo que se invitaba para ir al Prado, al monumento a los charrúas, que fue una actividad preciosa, que nos mandaron fotos muy buenas también de lo que se hizo. Pero tenemos que decir que estamos en el mes de la identidad indígena, en el que está incluido Salsipuedes, y obviamente está elegido el mes por Salsipuedes, pero tiene un marco más amplio, ¿no? Al ser el mes de la identidad indígena. Y por eso nosotros estábamos viendo una convocatoria que hay para mañana en Atlántida, en el espacio Dínamo, que tiene que ver con esto. Obviamente están convocando para reunirse y ver la resurgencia indígena en Uruguay, verla y hacerla ver, ¿no? Por eso estamos en contacto con Eduardo Aguarac. Buen día. Bueno, buenos días, y como digo, siempre una alegría enorme de poder estar en la frecuencia de CX36 Centenario, porque en este mundo de medios pasa a ser la radio imprescindible, porque viene a contemplar voces que de otra manera en otros lugares posiblemente pasan desapercibidas o silenciadas. Sí, Eduardo, eso te agradecemos que lo digas. Vos trabajás con temas que tienen que ver justamente con la comunicación. ¿Qué importancia le das para este tema específicamente a la comunicación? Bueno, si partimos de la base de que acá se ha tejido un mito en nuestro país, como país sin indios, como un país de Latinoamérica que ha resuelto el problema indígena, y bueno, ha resuelto el problema indígena a partir de la invisibilización, a partir de establecer un relato despegado de Latinoamérica, cuando en realidad hoy ya sabemos, por un lado, que desde las investigaciones genéticas, por decir un ejemplo, eh, superamos ampliamente el 30% de genética indígena, quizás llegando a la mitad de la población, y una autoidentificación que ya quedó establecida en el censo en un 6 por 4%. ¿Por qué se da esa diferencia? Y se da esa diferencia por un relato instalado a través de los libros de historia, a través de una antropología racista, a través de un sistema político que hasta el momento en muchos de estos temas, y particularmente, ha sido cómplice y omiso. No en vano, cada vez que se hace alguna leve intervención en torno a este tema en el Parlamento, saltan los que ya pensábamos que habían sido extintos, como los dinosaurios, pero no, están ahí para reafirmar una figura como la de Rivera, que en todos los casos, y está por demás probado, fue traidor a los ideales artiguistas, pero además no olvidarnos que durante la Cisplatina fue colaboracionista de los invasores, y después pasó a ser el primer dictador de nuestro país, que inicia el proceso de la Guerra Grande. Entonces, cada uno, a veces cuesta creer y entender cómo, si realmente se creen las mentiras que dicen. Y el tema comunicacional, que nosotros lo sentimos y lo batallamos desde adentrada la democracia post-dictadura, fue extremadamente perseguido, la comunicación comunitaria y popular, precisamente por el poder que tiene. El poder que tiene aún marginal, aunque sean pocos los oyentes. Hoy más que nunca es importante llegar a esas personas que están para escuchar ese mensaje. Claro. Y eso se expande. Y la comunicación, en todos los casos, y particularmente la radio, hoy hay mucho visual también que necesita llenar el ojo, digamos, Sí, dirían sí. los abuelos. Es verdad. Pero la comunicación oral, la transmisión oral de contenidos, de conocimientos, de poder conversar, intercambiar, es parte fundamental de la creación de humanidad y la reconstrucción de comunidad, porque es la forma a través de la cual hoy no existe ámbito educativo en el cual no se utilice la palabra como medio. Y la palabra como medio hoy más que nunca es necesario volver a ponerla en juego,
superando las intolerancias constantes en un mundo absolutamente violento, guerrerista y bárbaro. Claro. Entonces, Una cosa, Eduardo. ha tenido un papel Sí. sustancial, Sí, claro diría. que sí, claro que sí. Una cosa que me parece que sería bueno, pensando en esto que decías, ¿no? Un país que educó, no sé hasta qué momento fue, no podría decirlo, vos seguramente sabés, educó en esto de que en el Uruguay no había indígenas, que los habían matado a todos y que algunos se los habían llevado para Europa y que no había quedado nada, ¿no? Se educó así. Después fue pasando el tiempo y fue apareciendo la verdad de que no era, no era que los habían matado a todos, que en el Uruguay sí había, que fueron súper perseguidos, todo eso. Pero tal vez falta trabajar sobre la idea de dónde están hoy los sucesores, digamos, ¿no? De aquellos charrúas. Digo pensando en que cuando uno habla de Bolivia, habla de Perú, habla de Estados Unidos, de Canadá, de Colombia, de Ecuador, nosotros recibimos acá comunicaciones de esos lugares, y hablan de indígenas que viven juntos en un territorio determinado. Eso en el Uruguay hoy no lo tenemos, ¿no? Están en distintos departamentos, no viven juntos en un lugar fijo. Bueno, ahí es importante partir de la base de que post matanza de Salsipuedes y persecución subsiguiente, en lo que muchos no dudamos en denominar un genocidio y un intento de genocidio, hay que pensar que más de 200 mujeres, y estas cifras como partes de guerra siempre son mentirosas, fueron traídas hasta Montevideo, repartidas en el camino, separando cuidadosamente las madres de los niños, y este reparto terminó en la ciudadela de Montevideo. Estuvieron en el cuartel de Dragones, y hoy ya podemos saber, gracias a la investigación, cómo ha venido avanzando, quiénes fueron los que pidieron esas mujeres y niños. Entonces, partiendo de esa base... Como con los esclavos, decís vos, los que pidieron así como se pedía a los esclavos. Sí, había algunas condicionantes, por ejemplo, si te llevabas un niño te tenías que llevar una anciana, si te llevabas una mujer joven te tenías que llevar una anciana. Ahí hubo una cierta sensibilidad de algún grupo de montevideanos y montevideanas que escribieron en los diarios de la época los relatos desgarradores de las madres y el sufrimiento al haber sido separados de sus hijos. Pero esto no es todo, porque en el interior profundo de nuestro país, y también quienes lograron cruzar fronteras, sobrevivieron a esta persecución. Y esta ancestría indígena, que también se mezcla con la ancestría africana, porque ya éramos una macroetnia quizás común, en el sentido de que éramos pueblos resistentes a la conquista, y el esclavo liberto encontraba una forma de integrarse a comunidades con los indígenas. Obviamente integraron el grosso de nuestros paisanos, de nuestros gauchos, de la población no sé si campesina es la palabra para este país, pero que fueron posteriormente expulsados de las tierras y tras el alambrado terminaron en lo que se denominó pueblos de ratas. Y ahí la historia continúa en una sucesión de exclusión y de una desigualdad histórica que perdura hasta nuestros días. Y nuestro país ha sido extremadamente racista, además de la negación, castigando duramente el ser diferente, el pensar diferente, el tener otro color de piel. Sí. Y es más que el racismo, porque ese temor a la persecución, ese temor al transmitir la cultura, esa vergüenza de pertenecer a estos pueblos que fue instalado en desde las generaciones jóvenes, y la persecución de estas mujeres, perduró hasta nuestros días. ¿Cuándo explota esto? En parte cuando nuestras madres y nuestras abuelas se liberaron del yugo opresor también de un patriarcado duro. Y ahí pudieron empezar a contar y a decir y a transmitir y a sacar aquel que siempre en la familia había estado oculto.
o aquella que había estado oculta en nuestras familias. En casi todas las familias estas historias se repiten. Entonces, es indudable que esto va a continuar avanzando, porque nosotros venimos a ser esa generación que ya no le tenemos miedo. Ya no le tenemos miedo a la opresión, al poder, queremos realmente, yo los escuchaba los mensajes anteriores, hoy los autócratas no quieren democracia, no quieren gobierno, no quieren Estado. Bueno, nosotros ¿qué tenemos? ¿Qué sentimos? Que tenemos que participar, que tenemos que continuar luchando, que tenemos que recuperar los mayores espacios de democracia posible, avanzar en todo lo que podamos. ¿Por qué? Porque vemos que en todos los ámbitos la pobreza en nuestro país registra a nuestros hermanos y hermanas en esas situaciones de extrema vulnerabilidad. Sin acceso a tierras, sin acceso a viviendas, sin acceso a salud o con muy mala salud, sin acceso a una alimentación aceptable en un país que se saca motes de producir alimento para 40 millones de personas. Entonces tenemos un compromiso altísimo con nuestro pueblo. No importa si nuestro pueblo se pone plumas, hace rituales, si tiene ceremonia, si anda a lo indio por ahí. No, es la indiada nuestra profunda, es ese pobre que nadie quiere ver, que todavía sigue durmiendo en la calle, que no tiene trabajo, que tiene pésima salud y encima siguen siendo castigados por el sistema porque seguimos teniendo ese recelo del negro, del pobre. Del pobre, del indigente. El otro día, te voy a contar una anécdota realmente que me sorprendió porque caminando por la calle saliendo de mi trabajo, de repente viene un hombre en carretilla en mi barrio viejo, que ahora estoy trabajando ahí. Deja la carretilla y me abraza un desconocido totalmente y me dice: yo soy Luisito. Luisito era un niño de esos niños humildes realmente, pero aindiado, con un fenotipo aindiado que se te cae, ¿viste? Yo al lado de él parezco europeo. Y en esa condición están nuestros pueblos. Es importante y vemos esto que decís. Pasan los años, pasan los gobiernos y siguen en la misma condición. Claro. Y maquillamos las cifras y la decadencia cultural a la que está llegando también nuestras poblaciones, que no pueden escribir, que no pueden leer, que no saben cómo participar. Entonces, democracia, hay que elaborar un montonazo para llegar a unos estándares mínimos de democracia. En un mundo, además, en donde va a gobernar la ultraderecha si seguimos así a nivel planetario. Sí, exactamente. Ahora, Eduardo, es importante esto que decís, que me parece que es en lo que tendríamos que trabajar en comunicaciones con el tema, y lo digo poniéndome yo en primera fila para aprenderlo, ¿no? Porque nosotros cuando hablamos de historia hablamos del artiguismo, reconocemos allí nuestro punto de partida, y al lado de Artigas a los indios y a los negros. Eso en el discurso lo tenemos incorporado, pero tenemos que incorporarlo como que más profundamente. Digo, reconociendo que son, de ahí vienen nuestras raíces, porque nos pasa en esta época en que hay más espacio en general para ver lo que pasa en otros países, sobre todo en América Latina, los indígenas de tal país, de tal otro, lo que vos decías, las ceremonias, las vestimentas. Bueno, el otro día nos contaba uno de los corresponsales en Brasil sobre la movida impresionante en la Amazonia de los indígenas en un asentamiento por la tierra, el más grande que se ha conocido hasta ahora. Todo eso lo vemos de afuera nosotros, ¿no? Pero tenemos que buscar, no es que los vamos a agarrar ahora a todos y, como vos decías, ponemos las plumas, ponemos los rituales, ni los vamos a poner en un territorio determinado, pero sí reconocer justamente que de ahí son nuestras raíces también, ¿no? Principalmente. Sí, bueno, igual lo de los territorios determinados, ¿a dónde se están llevando a todos los que están levantando de la calle en Montevideo?
a donde se llevaron a todos y todas las afro que vivían en los conventillos de Sí, sí, Montevideo. Ojo que la segregación territorial está bien determinada. claro. No es lo mismo vivir al sur de Interbalnearia que al norte, no es lo mismo Totalmente. vivir Pero ¿sabés al por qué sur de lado? Avenida Italia que al norte. Yo te lo digo por el lado de que cuando hablas de otros países, hablas de los indígenas de ese país en su tierra y que ellos defienden ese territorio porque es de ellos, ancestralmente de ellos, y lo defienden de los que se lo usurpan, defienden sus recursos naturales, en ese sentido. Obviamente Si acá lo que están llevando a figuráramos todos los pobres lo llevan a los suburbios, como se le decía antes. Si figuráramos esa conexión, esa raíz con lo ancestral como un cordón umbilical que nos une a la tierra, es indudable que en la mayoría de nuestra población está cortada. Sí. Está cortada porque desde el desarraigo establecido por quienes siempre detentaron el poder de la tierra, que fue gente de escritorio de Montevideo, que ni siquiera sabía dónde quedaban sus campos, ni dónde empezaban, ni dónde terminaban. Desde ahí hasta ahora esto no ha cambiado Está claro. nada. Y encima, para las pocas familias del campo, sigue y continúa la expulsión al avanzar el agronegocio, al avanzar la forestación. Ahora, lo que sí podemos estar seguros es que no existe ámbito en este país en el cual la mano indígena y afro no esté presente. No hay nada, ningún ámbito en lo rural, ningún Es trabajo verdad. dentro de la ciudad. Nada de la belleza de la ciudad sería posible sin este trabajo anterior, obrero y artesano. Eduardo, Y nos están... además, ¿sabes qué? No Sí, existe en el país, termino ya, no sí. existe en el país grupo o espacio, digamos, de organización ambiental que no tenga hermanos y hermanas autoidentificados indígenas. Es verdad, Y es esto es verdad. importante también remarcarlo. ¿Cómo no? Eduardo, nos quedan 5 minutos. Nosotros Invitación. hemos estado leyendo esta comunicación que ustedes hicieron para mañana, esta invitación para mañana a las 10 de la mañana. Contanos quién convoca y qué va a pasar en esta actividad. Esta actividad está convocada por Guidaíte Coa, que es uno de nuestros grupos indígenas. Hay posiblemente una treintena de grupos organizados en el país. Va a suceder en Dínamo. Dínamo es en Atlántida. Es un espacio de la Intendencia de Canelones, a quien por supuesto le agradecemos haber facilitado esta posibilidad. El local, claro. Eh, desde Sí, desde las 10:30 de la mañana la idea es poder, bueno, presentarnos quienes estemos ahí. Van a haber espacios para compartir experiencias. Todas las instancias van a ser en círculo, es decir, acá no va a haber expositores centrales, si bien van a haber algunos hermanos y hermanas que van a compartir, quizás como disparadores para poder digamos, reflexionar, compartir sobre estos temas y que van a estar centrados en experiencias de educación, de comunicación con identidad, de arte y cultura. Vamos a tener también algunas intervenciones, digamos, virtuales internacionales. Mira, También vamos a estar trabajando sobre el tema de la medicina tradicional, el guardianazgo del parto, sobre esto que entendemos la conexión entre ambiente, territorio y salud. Eh, Vamos también a tratar de compartir y reflexionar juntos y proyectarnos en cómo entendemos esta resurgencia indígena y cuál es la acción transformadora, porque nos interesa mucho no solo la identidad, sino la identidad desde dónde. Si seguimos pensando como occidentales desde esa mentalidad, de nada sirve hoy tener el sello indígena, originario o nativo. ¿Cuáles bien. son esos caminos posibles de transformación desde esta perspectiva? Plantean, Entonces, Eduardo, sí, te quería preguntar, ustedes plantean visibilizar la resurgencia indígena en Uruguay. ¿Qué es resurgencia? y bueno, es poder estar conversando sobre esto, es poder presentarte en un lugar y que cuando planteas que tu identidad es indígena o es afro, no sea motivo vergonzante, que tiene en sí mismo en este mundo que ha perdido el rumbo en cuestiones morales y éticas, donde hoy tenemos asimilado que está bien derrumbar pueblos, acabar sociedades
sociedades con bombas y bombardearnos con basura mediática, tenemos hoy gran parte de la esperanza de nuestro mundo, si es que tendremos un mañana, pasa también por recuperar todas estas memorias que tenemos dormidas, porque los pueblos indígenas, no solo en Uruguay, sino en el mundo, tenemos otros valores y otras formas y otro entendimiento, y tenemos mucho para compartir para ver si realmente logramos mantener nuestra madre tierra viva y con ella a nosotros también, ¿no? Muy bien. Decinos dónde es en Atlántida el espacio Dínamo. Esto es sobre ruta interbalnearia en el kilómetro 37, 38 de interbalnearia. Perfecto. Así que quedan desde ya invitados e invitadas. Es fácil de localización. Ahí va, se ¿no? pregunta, además ahí todo el mundo sabe. Sí, no quiero mencionar negocios importantes, pero es antes de desviarse hacia la entrada de Atlántida sobre la acera norte, Perfecto. donde era antes el viejo local de Agadu. Ahí va, esa es una indicación. Eduardo Aguará, muchas gracias por este tiempo. Gracias a ustedes y bueno, hasta que la dignidad se haga costumbre, seguiremos en esta lucha. Un abrazo.